Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, el acontecimiento que en la Argentina se vivió y se vive casi como una noticia de carácter local, y está muy bien que sea así, el acontecimiento de los últimos días en toda la región ha sido la prisión de Lula da Silva, el expresidente de Brasil, probablemente la figura política más importante de Brasil si uno tiene en cuenta lo que es la trayectoria de Lula da Silva en el orden público. También se podría mirar su vida privada, que fue casi un guión de Hollywood, que agrega ahora un capítulo dramático que es esta prisión en la cárcel de Curitiba, precedida por ese acto o por esa coreografía en San Bernardo, el lugar de Lula, algo así como el conurbano de San Pablo, donde creció él como líder sindical de los metalúrgicos. La prisión de Lula es un hecho complejo. Es muy difícil evaluarlo de un brochazo. Primero habla de un fenómeno que estamos percibiendo desde hace tiempo, que es la salud institucional de Brasil, sobre todo en materia judicial. Lula fue condenado en primera instancia y en segunda instancia. La segunda instancia le agregó 3 años a la prisión que le dispuso el juez Moro en la primera instancia por jueces elegidos por concurso. Tuvo todas las posibilidades de llegar al Superior Tribunal Federal, que es la Corte Constitucional de Brasil. Ahí se dirimió si le iban a dar o no un habeas corpus. Salió votado por la mayoría que no y terminó en la prisión de Curitiba, como decimos, uno de los hombres más importantes de Brasil, con un fallo que conviene leer porque ha habido muchas versiones y por supuesto toda una lectura del PT a la que después vamos a referirnos, del partido de Lula, respecto de que no había pruebas. A Lula se lo acusa de haber recibido un departamento triplex en el balneario de Guarujá, que es el balneario más popular del estado de Sao Paulo, como contraprestación para conseguirle contratos en Petrobras a una empresa AOS. Bueno, cuando allanaron el departamento de Lula y las oficinas de Lula, aparecieron documentos, aparecen testimonios de la mujer de Lula fallecida ya, doña Marisa, visitando el departamento en Guarujá, indicando cómo iban a ser las refacciones. Ese edificio lo hacía otra constructora hasta que en determinado momento decidió AOS hacerse cargo del edificio y el departamento sigue a nombre de la empresa. Pero da la impresión, tanto al juez Moro como al Tribunal de Porto Alegre, que es la Cámara que juzga después a Lula después de Moro, de que está muy fundada esa prisión. En fila vienen 7 procesos más para Lula. Es decir, no es la única causa por la que se lo está juzgando en Brasil. Y esta causa tampoco está cerrada. Él seguramente va a recurrir de nuevo al Superior Tribunal Federal, va a pedir que se revise un criterio de la jurisprudencia brasileña por la cual después de la segunda instancia se puede ir preso, va a pedir que eso sea recién cuando llega al Superior Tribunal de Justicia, que es la última instancia en materia penal. Digamos, va a seguir habiendo discusión sobre la situación procesal de Lula. Desde el punto de vista político es una lección muy importante de la salud de un sistema que tiene mucha corrupción, pero no garantiza la impunidad. La Argentina se puede mirar en el espejo de Brasil. De hecho, hace ya bastante tiempo que Marcelo Odebrecht, delante de la justicia de los Estados Unidos y del organismo que regula la bolsa de los Estados Unidos, la SEC, dijo que él había pagado en la Argentina 35 millones de dólares de coima. Hay 3 causas importantes en la justicia federal relacionadas con los negocios de Odebrecht en la Argentina. Una tiene que ver con la construcción de gasoductos. La semana pasada el juez Rafecas procesó, por primera vez hay un procesamiento ligado a Odebrecht, al ministro de Vido, al ex ministro de Vido, al ex secretario de Energía Daniel Cameron, también puso bajo la lupa a otros funcionarios inferiores. Es la primera vez que hay un procesamiento en relación con este tema. Hay otra causa importante
que tiene que ver con la empresa de aguas y saneamientos, con lo que era la antigua Obras Sanitarias. Contratos de Odebrecht bajo el reinado de un señor que se llama Carlos Ben, protegido en esa empresa por José Luis Lingeri, el sindicalista del sector, Mr. Cloro. Lingeri, que es el protector de Ben, que está puesto bajo la lupa por los contratos en AISA, bueno, se siente muy condicionado por lo que podría ser el avance de la investigación en este tema que está bajo la órbita del juez Casanelo. Hay una tercera causa, también muy controvertida, que tiene que ver con el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. ¿Por qué tiene tanto voltaje político esta causa? Bueno, porque uno de los miembros de la UTE que realizaba el ferrocarril Sarmiento, o el soterramiento del ferrocarril Sarmiento acá en la capital, era la empresa IEXA, cuyo titular es Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Macri. Esto está en el juzgado del doctor Mariano Martínez de Giorgi. Calcaterra se desprendió de la empresa, la compró Midling, pero el gerente general está mencionado en documentación recopilada por la policía brasileña, por la Policía Federal brasileña, ligado a algunos emails donde se habrían traficado coimas en relación con el soterramiento del Sarmiento. Estas otras dos causas, tanto la de AISA como la de Martínez de Giorgi, el soterramiento del Sarmiento, van lento. ¿El gobierno qué ha hecho? Bueno, ha tomado una medida que es armar una comisión en cada ministerio donde hubo negocios o donde se regularon negocios con Odebrecht para que se investiguen los contratos, eventualmente se suspendan los contratos. Esto es muy controvertido, ahora me voy a referir un instante a eso. Y si se encuentran pruebas para que haya denuncias penales adicionales, bueno, las tendrán que hacer los funcionarios, los ministros que están a cargo de esas reparticiones. Hay todo un problema de qué hacer con un contrato en estos casos. En Perú, por ejemplo, se suspendieron todos los contratos de Odebrecht. Y hoy cualquiera que vaya a Lima va a ver que Lima es una gran obra en construcción detenida, no sabemos por cuánto tiempo, porque es muy difícil rearmar las licitaciones, encontrar quién se puede hacer cargo de esas obras y además hay una especie de efecto parálisis en todos los funcionarios porque cuando suceden estos temas nadie quiere firmar un papel, porque no quiere terminar dando explicaciones en la justicia, inclusive por temas que son controvertidos, no está muy clara la responsabilidad penal del funcionario. Pregunta que tenemos que hacernos mirándonos en Brasil. ¿La Argentina tiene un dispositivo judicial para procesar el problema de la corrupción? ¿O tenemos un drama adicional que es que la justicia federal, sobre todo la de la capital federal, al problema de la corrupción le ha agregado el problema de la impunidad? Primera pregunta. La segunda es más técnica y es una pregunta difícil de contestar. Hay una biblioteca de cada lado. Tenemos los dispositivos jurídicos, ya no un aparato judicial, no jueces creíbles, por decirlo de alguna manera, que creo que no los tenemos, pero tenemos además un dispositivo jurídico que pueda penetrar en las mafias. Desde que la presencia de mafias se hizo muy operativa, muy activa, muy gravitante en los Estados Unidos, años 20 y 30, se hizo toda una revisión del sistema penal y se bajaron o se dieron de baja determinadas garantías. Y apareció una figura, la figura del arrepentido. Los que estudian el tema de las mafias suponen o sostienen que es imposible quebrar una mafia que toma todos los recaudos para hacer delitos, porque es un negocio el delito. Es imposible quebrar una mafia si no hay un arrepentido que cuente las cosas desde adentro. Bueno, Lula está preso porque hubo gente que contó. De hecho, hay un señor Piñeiro, dueño de AOS, que es el que cuenta cuál es la historia de ese triplex de Guarujá. Por supuesto que no se basa todo en un arrepentido. Después habrá que probar si esa información es correcta y además caben sanciones importantísimas frente a aquel que no solo le mintió a la justicia. Si se descubre que le ocultó algo que sabía, también cabe una sanción sobre el arrepentido. La pregunta es, nosotros
con los niveles de corrupción que hemos tenido, ¿contamos con el dispositivo, con las figuras procesales que corresponden a este tipo de delitos? Bueno, es una discusión que todavía no se ha abierto en el país o que aparece muy intermitentemente. Esto es lo que tiene que ver con el sistema judicial, las denuncias del Lava-Jato, el proceso que está llevando ahora adelante el juez Moro y los tribunales superiores en Brasil, que no solamente pusieron preso a Lula, sino a la figura más importante del empresariado brasileño, que era Marcelo Odebrecht. Ahora, aquí uno puede aplaudir lo que pasa en términos de sanción penal y moral contra el funcionario corrupto. Y sobre todo puede aplaudir el significado que tiene hoy en Brasil la igualdad ante la ley, porque Lula es un hombre muy poderoso. Todo esto no nos inhibe de mirar, y ahora es un segundo tema, el enorme problema político que aparece en Brasil con Lula preso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguien que tiene, según la encuesta Datafolia, la última que hizo Folia de Sao Paulo, insospechado de ser amigo de Lula ese diario, tiene entre 35 y 37% de intención de voto para las elecciones del 7 de octubre. Bueno, esto con independencia de que se aplauda o no la prisión de Lula es un enorme problema para la democracia brasileña. Claro, la izquierda, y sobre todo el PT, y hay que mirar lo que dijo Lula el otro día en San Bernardo, lo interpreta que si Lula tiene 35% de intención de voto, meterlo preso es dar un golpe de Estado. Por lo menos al proceso electoral. Un disparate, porque habría que hacer una tabla de equivalencias entonces entre nivel de intención de voto con nivel de impunidad. Si tengo un solo voto, tengo que ir preso. Si tengo muchos votos, ¿hasta dónde es? El problema es otro. El problema es mirar cómo la corrupción genera un problema que va más allá de la moral. Excede un problema de orden ético. Está generando, en Brasil como en otros países, un problema de inestabilidad política. Porque ahora toda la izquierda está mirando cómo llenar el vacío que deja Lula. En Brasil, dicho sea de paso, hay una ley que impide que alguien condenado en segunda instancia sea candidato a presidente. O sea, Lula no puede ser candidato a presidente aunque salga de la cárcel porque el Superior Tribunal de Justicia lo dispone. Ahora, ¿qué se supone? Que como toda la izquierda dice que esto es un golpe ideológico, bueno, los jueces muy probablemente, con alguna sensibilidad política, irán detrás de personajes del centro o la derecha. Y acá tenemos un personaje central de la vida brasileña que está siendo tan observado como Lula, que se llama Michel Temer, acusado por unos decretos en favor de una empresa de administración de puertos, aparentemente con alguna contraprestación. Para demostrar que en Brasil rige la igualdad ante la ley, ya las cuentas de Temer fueron abiertas por el Banco Central para que se lo pueda investigar. Y lo investiga la Policía Federal que está bajo el mando de Temer. No estamos hablando de Suecia, estamos hablando de Brasil. No es solo Temer el que está bajo la lupa, y algunos dicen que hay un túnel entre Temer y Lula para ver si ambos pueden garantizar cierta impunidad hacia adelante. No debería ser tan raro que hablen entre ellos, porque Temer fue vice de Dilma gracias a Lula. Fueron socios y ahora aparentemente vuelven a ser socios en esta peripecia. Además está el último candidato del PSDB. El PSDB, para ubicarnos, es la principal oposición al gobierno de Lula, el partido de Fernando Henrique Cardoso. El candidato que el PSDB llevó en contra de Dilma Rousseff, Aécio Neves, está con acusaciones casi más graves que las de Lula. Y ahora aparece el nuevo candidato del PSDB, que acaba de ser gobernador de San Pablo y renuncia para ser candidato, Geraldo Alckmin, que debe también dar explicaciones por un funcionario del área de autopistas cuestionado, que se llama Paulo Preto. ¿Qué queremos decir? Que casi no hay quien se salve, que hay un problema serio para el funcionamiento de la democracia derivado de la corrupción. Por eso digo que no es solo un problema de moral individual, no es un problema de asignación de los recursos solamente. Ya estamos viendo cómo la corrupción perfora la estabilidad de la política. Y si quieren verlo del todo, hay que integrar a este drama brasileño a otro actor que se llama Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro es un candidato antisistema, un ex capitán del ejército que defiende la dictadura militar y para que se dé una idea de la calidad del personaje, en un debate parlamentario, porque es diputado, le dijo a una colega diputada, yo no te violo porque no te lo mereces. Ese personaje, hoy, con Lula fuera de carrera, es el que más votos recoge en las encuestas brasileñas, alrededor de 22%. Hay todo un argumento de que como no va a tener gran cantidad de minutos de aire durante la campaña electoral, que en Brasil es básicamente televisiva, porque no tiene muchos diputados, se asigna la cantidad de minutos según la cantidad de diputados que tiene cada candidato en el Congreso, Bolsonaro va a tener un techo. Y están los que dicen, no mires más eso. Fíjate en las redes sociales. Y gracias a las redes sociales, Bolsonaro en el desierto de Acre tiene 34% de imagen positiva. Es decir, viene un justiciero neofascista a vengar a la democracia brasileña o a los brasileños de lo que parece haber sido una especie de gran asociación ilícita que es su clase política. Este es un signo de interrogación que en la Argentina debería ser visto como algo, como una preocupación de orden local, porque estamos hablando de nuestro principal socio. Ahora, si uno retira el zoom y se va de Brasil y mira que en Perú acaba de renunciar un presidente salpicado, con justicia o sin ella, Kuczynski, por el caso Odebrecht. Una demostración además de que acá no se trata de un golpe de la derecha contra la izquierda, porque conozco poca gente más de derecha que Kuczynski en la clase política latinoamericana. Si voy un poquito más atrás, lo tenemos a Ollanta Humala, presidente de Perú, preso por contratos con Odebrecht. Y un poquito más atrás, Alejandro Toledo, prófugo en los Estados Unidos por contratos de Odebrecht. Maduro está más acusado que todos. Odebrecht era casi el gobierno de Chávez. Claro, a Maduro razonablemente no hay ningún fiscal que lo investigue en Venezuela. En Panamá, el presidente Martinelli tiene 2 hijos bajo la lupa por haber cobrado sobornos de la empresa Odebrecht. En Chile, que es Suiza, comparado con los demás países de la región, la presidenta Bachelet se fue dando explicaciones sobre cómo había sido financiada su campaña. ¿Sabe por quién? Por AOS, la misma empresa que aparentemente, según la justicia brasileña, le regaló el triplex a Lula. Este viernes, paradójicamente en Lima, recibidos por un presidente interino, porque el presidente que había surgido de las urnas debió renunciar. Me olvidé de nombrar Ecuador, lo digo al pasar para ser exhaustivo. El vicepresidente de Ecuador, Glass, también debió renunciar por contaminación con Odebrecht. Pero digo, este viernes y sábado, se celebra en Lima la Cumbre de las Américas. Y el tema va a ser la corrupción. Va a estar Trump. Después en el whisky vamos a hablar de Trump, porque hoy lo allanaron al abogado personal de Trump, buscando también pruebas sobre la corrupción de Trump. Quiere decir que estamos ante un problema de carácter continental. Cuando miramos esta región no hay un Estado problema. El problema es la instalación de mafias, la informalidad económica que facilita el financiamiento negro de las campañas políticas y por lo tanto el dinero negro se infiltra en el poder, la debilidad de los aparatos institucionales que deben garantizar que haya crimen castigado y no crimen sin castigo, la contaminación de las fuerzas de seguridad con los delitos que debe combatir. Es una agenda complejísima, tan extendida y con tantos rasgos de cronicidad que pareciera que tenemos una enfermedad nueva. Ya no son los golpes militares de la década del 70 y 80, de los que finalmente y felizmente nos curamos. Es el problema institucional. Es esta mancha en toda la región que parece estructural. Vamos a empezar Odisea, después de un segundo, dialogando con una persona clave dentro del gobierno, Mario Quintana. Es uno de los 2 vicejefes de gabinete, un hombre decisivo en la marcha cotidiana de la administración Macri. Vamos a repasar muchos temas que tienen que ver con la actualidad con Mario Quintana. Empezamos.